Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Les invito a saludarse ahí donde usted está, como hacemos cada fin de semana. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta jornada. Gloria a Dios. Continuamos con esta serie de mensajes que tienen que ver con qué es la iglesia, y en esta mañana quisiera hablar de la iglesia como la familia de Dios. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, verso 19, Efesios capítulo 2, verso 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Vuelvo a repetir: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Cuando hablamos de la familia de Dios, la iglesia, no podemos dejar de leer la carta a los Efesios. Es interesante que esta carta a los Efesios es una carta que trae mucha información de parte del apóstol Pablo con respecto a la familia de Dios. El teólogo Wayne Grudem dijo que cuando él quiso definir lo que era la iglesia, él dijo que la iglesia era la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Amén. Y esto incluye a los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Una gran familia. Somos parte de una familia numerosa. Somos parte de una familia que trasciende las épocas. Amén. Y este concepto que entrega este teólogo Wayne Grudem es un concepto que va muy de la mano con lo que la carta a los Efesios enseña. Esta carta nos muestra cosas maravillosas acerca de la iglesia del Señor. Esta comunidad de todos los verdaderos creyentes, en el tiempo podemos ver que es tan versátil y a la vez caminando siempre en ese plan de Dios. El mismo apóstol Pablo describe que la iglesia vive distintos procesos, diferentes tiempos, pero también de que adquiere en el proceso innumerables bendiciones, porque el pueblo de Dios no solamente es la iglesia, sino que es la familia de Dios. Pablo dice que somos miembros de la familia de Dios. Y esta frase implica que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, son parte de un grupo que Dios ha creado en Cristo Jesús para mostrarnos las riquezas de su gracia y bendecirnos con bendiciones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios 1:3, vaya a su Biblia por favor. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. En esta gran familia del Señor, en esta gran familia de Dios, todos tienen los mismos derechos, pero también hay deberes, hay responsabilidades, como sucede en toda familia. Y en esta gran familia que es la iglesia, la familia de Dios, quisiera en esta mañana reflexionar tres aspectos, tres puntos que son sumamente importantes. En primer lugar, es por medio de Cristo que podemos ser parte de la familia de Dios. Amén. Vuelvo a repetir, es por medio de Cristo que podemos ser parte de la familia
de Dios. Usted sabe que dentro de una familia se cumplen diferentes roles, diferentes papeles. Y en primer lugar, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel. Somos hijos, amén. El Señor nos ha llamado como hijos. Dentro de esta familia de Dios somos hijos. Cuando usted analiza su contexto familiar, si usted es un matrimonio que ya tiene hijos, usted me entenderá mucho mejor. Pero en realidad todos captamos la idea porque todos venimos de un trasfondo familiar. ¿Qué implica ser hijo? Implica ser criado en amor. Implica recibir instrucción. Todos nosotros hemos recibido instrucciones desde pequeños. Y también en ese proceso de ser hijos tenemos que desarrollar la facultad de obedecer, porque todo padre espera que sus hijos le obedezcan. Amén. Y también nuestros padres, cuando está ese grado de responsabilidad, también implica que nos preparan para el futuro. Por lo tanto, cuando hablamos de la función de hijos dentro de la familia del Señor, estamos hablando de aspectos muy similares, que somos formados en el proceso, recibimos instrucción, desarrollamos obediencia, pero también el concepto de amor, de obedecer por amor, por respeto, por honra, pero también nos prepara la iglesia, el pueblo del Señor, nos prepara para el futuro. Yo creo que si hay un aspecto que nos diferencia de las personas que no conocen de Cristo, es que cuando nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, nosotros recibimos instrucción para la vida. Cada vez que usted viene a la iglesia, recibimos instrucción para la vida. Y la instrucción para la vida no es otra cosa que prepararnos para vivir. Y usted sabe que en los contextos en los que ustedes se desenvuelven, cada uno de nosotros siempre va a echar mano de aquello que aprendió en la iglesia, ¿sí o no? Siempre hay aspectos que uno en la iglesia va recibiendo formación, ya sea en el contexto matrimonial, ya sea en el contexto de la economía, en el contexto espiritual. Mire, todas las cosas que podemos adquirir en el proceso de asistir a la iglesia y ser parte de la familia de Dios nos prepara para el futuro. Igual como nosotros preparamos para el futuro a nuestros hijos. Cada uno de nosotros busca las herramientas para poder entregarle a nuestros hijos. Mucho o poco, con escasez o con abundancia, todos nosotros hemos tenido la posibilidad, Dios mediante, de tener padres que de alguna manera se han preocupado de darnos algún tipo de formación. Amén. Así que cuando hablamos de la familia de Dios, tenemos que entender nuestra posición y somos hijos. Pero también tenemos que entender que tenemos a nuestro Padre. Y nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre nos entrega guía, nos entrega su palabra, nos da protección, pero también nos provee para nuestras necesidades. Y no solo eso, nuestro Padre amado también nos entrega bendiciones y promesas. Es por eso que cuando hablamos de la familia de Dios, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, no podemos dejar de comparar el concepto de familia. De hecho, cuando nosotros vamos al final de la historia en el libro de Apocalipsis, cuando el pueblo del Señor esté en profunda adoración delante del Padre, delante del trono del Señor, la Biblia dice que vamos a terminar como una gran familia en donde todos seremos hijos y Él será nuestro Padre. Amén. Cuando vamos al contexto histórico de esta idea, en el Nuevo Testamento nos muestra la historia que existían dos formas de ser parte de la familia o de una familia en el contexto histórico, cultural, ¿cierto?, en el cual Jesús se desenvolvió. Existían entonces dos formas de ser parte de una familia. En primer lugar, el derecho natural de haber nacido dentro de una familia. Amén. Cuando se nacía dentro de una familia, ¿cierto?, se adquiría ese derecho natural a las posesiones que los padres tenían. Es interesante que el día miércoles, justo cuando estábamos en la enseñanza bíblica acá, yo leía una porción, ¿cierto?, de una carta muy antigua que, digamos, mencionaba o hablaba de ciertos aspectos
de cómo era la vida de los primeros cristianos, una carta del siglo II de la era cristiana. Y en esa carta, ¿cierto? Uno de los aspectos que llamaba la atención era que hablaba de las características de los cristianos, o sea, se daba testimonio de cómo era la vida de los cristianos en el primer siglo, en la iglesia primitiva. Y uno de los aspectos que nos llamaba la atención con los hermanos era que se daba testimonio de que los cristianos tenían hijos, pero no los abandonaban. Y es interesante esto porque una de las costumbres que existían en los tiempos de Jesús, sobre todo en la cultura romana, era que cuando los hijos presentaban algún tipo de deficiencia o algún tipo que nacían con algún problema, ¿cierto? Ya sea en su parte física o en su parte, mental, la costumbre era o se asesinaba o se botaba, se dejaba abandonado. Y eso era muy común en la época de Jesús. Por eso, cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia primitiva, nos encontramos con que los cristianos adquirieron un testimonio poderoso porque se preocupaban no solamente de las viudas, sino que también de los huérfanos y de los ancianos, que eran en el aspecto social eran aquellas personas que más sufrían. Y los cristianos acogían, prácticamente se vivía en comunidad y se sostenía a aquellos ancianos, ancianas, huérfanos, viudas. Y dentro de esto también cabían todos estos niños que eran abandonados. Pero una característica de los cristianos era que ellos tenían hijos, tenían familia, pero no los abandonaban. Y otra característica que también nos llamaba la atención dentro de esa carta era que los cristianos compartían las mesas, tenían los alimentos en común, pero hace una aclaración el texto, decía, pero no comparten los lechos. O sea, había una comunidad que compartía los alimentos, pero había un respeto a la familia, no había adulterio, no había relaciones, ¿cierto?, pecaminosas dentro de ese contexto de iglesia. Amén. Por lo tanto, había una primera forma de ser parte de una familia y era haber nacido dentro de ella, pero otra forma para ser parte de una familia era por medio de la adopción. Y mis amados hermanos, es interesante que cuando una persona adoptaba un niño en los tiempos de Jesús, de manera automática los derechos que tenía una persona que había nacido dentro de esa familia también pasaban a ser un derecho para los adoptados. De hecho, un dato interesante de esto es que culturalmente en aquellos días una persona, un padre, por ejemplo, si había un hijo que había hecho algo en contra de su honra, lo podía desheredar, pero no podía hacer eso con un hijo adoptado. Interesante. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en la familia de Dios a la cual pertenecemos todos nosotros, amén, en la familia de Dios nosotros cumplimos con los dos parámetros. Todos tenemos que nacer de nuevo, pero todos somos adoptados. Todos somos adoptados. Nacemos de nuevo cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Por lo tanto, al nacer de nuevo, al reconocer a Cristo como nuestro Salvador, recibimos el derecho, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios en virtud de esa comunión, de esa unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que para ser parte de la familia de Dios, tenemos que imperiosamente nacer de nuevo. Pero en segundo lugar, se produce algo interesante. Todos somos adoptados espiritualmente por el Señor, por medio de su gracia. Mis amados hermanos, cuando hablamos de adopción, es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que no ha sido engendrada en esta familia, sino que ha sido engendrada en otra. Y nosotros somos llamados a ser adoptados, puesto que, mis amados hermanos, como seres humanos, no regenerados, o sea, cuando estamos lejos de Dios, cuando aún no conocemos a Cristo, no somos hijos de Dios.
Amén. La palabra de Dios dice que a los que le reciben y creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando nosotros no conocíamos a Cristo, cuando nosotros no estábamos en Cristo, no éramos hijos de Dios. Éramos hijos de Él, del otro, del innombrable. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque las obras del innombrable hacíamos. ¿Sí o qué? Las obras de Satanás hacíamos. Nos deleitábamos en la carne. Por lo tanto, no éramos hijos de Dios, sino hasta cuando reconocimos al Señor. De hecho, el pastor y teólogo John MacArthur dice que por medio de Cristo recibimos un acto de adopción espiritual. Y eso es lo que Pablo también vuelve a repetir en la carta a los Gálatas. Gálatas 4, versos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire, los seres humanos nacemos físicamente y una vez que nacemos físicamente del vientre de nuestras madres, pasamos a un estado de muerte espiritual. O sea, prácticamente cuando nacimos en un estado de muerte espiritual. Mis amados hermanos, la ley nos condena, ya que ninguno de nosotros, cumpliendo la ley del Antiguo Testamento, podría llegar a ser salvo, porque ninguno la puede cumplir. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra del Señor, debemos entender que solo por medio del sacrificio que Cristo ha hecho, la deuda que teníamos con Dios ha sido pagada. ¿Cuántos dicen amén? Y por medio de la fe somos adoptados en la familia de Dios. El escritor C.S. Lewis dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Vuelvo a repetir, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre para que los hombres llegasen a ser hijos de Dios. Sin la encarnación de Cristo no seríamos parte de la familia del Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, estas son las dos maneras en que los seres humanos somos unidos a esta gran familia espiritual, esta familia de Dios que trasciende las épocas. La familia de Dios que se conforma desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, pasando por el Nuevo Testamento. Es por medio del nuevo nacimiento, pero también es por medio de la adopción. Somos adoptados. Como una última cosa que podemos afirmar, es que ambas cosas, nacer de nuevo y ser adoptados, son y deben ser la realidad para cada miembro de la iglesia. Usted no se puede considerar parte de la familia de Dios si no ha nacido de nuevo. Amén. Y tampoco, obviamente, si no ha nacido de nuevo, no ha sido adoptado. Y es importante entender que esto, usted dirá: pero entonces, ¿cómo me doy cuenta si soy de la familia de Dios o no? Primero, ¿usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en su corazón? ¿Le ha reconocido como su Salvador? Y segundo, si usted ya lo ha hecho, ¿ha visto cambios en su vida? ¿Ha visto transformación en su vida? Si esto está sucediendo, déjeme decirle que usted es parte de la familia de Dios. Amén. Por favor, dígale a su hermano que está a su costado: somos de la familia de Dios. Amén. Y acá se pone buena la cosa. Porque cuando yo somos parte de la familia de Dios, el Señor nos permite recibir bendiciones. Ser parte de la familia de Dios nos permite recibir bendiciones. Una de las cosas que cuando uno lee la carta de Pablo a los Efesios, uno se da cuenta, la cantidad de bendiciones que menciona Pablo. Es impresionante. Solamente desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14, si usted leyera, usted agarrara un destacador, ¿cierto? Y comenzara a marcar en su Biblia con ese destacador
todas las bendiciones que vienen a la vida del creyente cuando es parte de la familia de Dios, usted se sorprendería. Yo le invito a que haga el ejercicio en su casa. Vaya al libro de Efesios, a la carta a los Efesios, tome un destacador y comience desde el capítulo 4 en adelante a marcar lo que son las bendiciones de Dios sobre su familia. No estoy hablando de su familia, estoy hablando de los que pertenecen a la familia de Dios. Amén. Que usted dirá, no, es que eso le va a alcanzar a mi abuelita, que no, y si no es cristiano. Bueno, de repente por ahí sí, ¿no? Alguna cosita cae, ¿no? Pero yo digo, al que es parte de la familia de Dios, hay bendiciones. Amén. Es por eso que Pablo al inicio de esta carta habla como una expresión de adoración tremenda. Dice en Efesios 1:3, vuelvo a repetir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Ser parte de la familia del Señor por medio del nacimiento y de la adopción nos entrega el derecho, mis amados hermanos, a recibir bendiciones, dádivas, posesiones del Padre. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque al Padre le plació, es que nosotros podemos acercarnos a Él y podemos ser sus hijos. Amén. Mire, cuando nosotros estamos en un estado natural, cuando digo estado natural, es que cuando nosotros no conocemos a Cristo. Amén. Así somos brutitos, ruditos somos. ¿Sí me explico? Lejos de Cristo nos volvemos ruditos. Cuando estamos lejos de Cristo, somos igualitos a ese hijo que aparece en Lucas 15, el hijo pródigo que usted se conoce, la parábola de, ya eso la enseñan desde escuela dominical. Amén. Usted conoce la parábola del hijo pródigo. Cuando nosotros estamos lejos de Cristo, sin Cristo, somos igualitos al hijo pródigo, rebelándonos en contra del Padre, alejándonos del Padre, desperdiciando lo que el Padre nos da, rebeldes, desagradecidos, desobedientes constantemente a Cristo. Así es aquel que está en un estado natural, en un estado que no conoce del Señor. Sin embargo, como nuestro Dios es como aquel padre de esa parábola, ¿usted se recuerda lo que hizo ese padre? Cuando dice que venía el otro todo menesteroso. ¿Ya? Yo tenía un gato allá en mi casa en Chile. Ese man se desaparecía en las noches. Bueno, era más de mi mamá, porque en realidad cuando mi mamá falleció, el gato se fue. O sea, ahí vimos que no nos quería, el malvado ese, no nos quería. Solamente quería a mi mamá. Murió mi mamá y el gato se desapareció. Y ese tipo se desaparecía, se iba a las tardes. Yo siempre dudé, dije, ¿no será que tiene otra familia este? Hay algunos varones que le dicen los gatos. Tienen más de una familia. Y se desaparecía. Y mi mamá empezaba, porque ella le amaba a ese gato. Mire, la carne que nosotros no comíamos se la daba al gato. Pulpa le compraba al gato, pulpa. Y ya lo tenía tan acostumbrado que ella cuando le echaba de menos abría la puerta y empezaba, ¿cierto?, a afilar los cuchillos. Y venía, aparecía. ¿Ah? ¡Grau! Le decía. Y con ese ya le ganaba el corazón. Y ella empezaba a cortarle la carnecita y le daba. Vea, cuando se desaparecía era un gato blanco, albino, un ojo celeste y otro verde, hermoso. Cuando se desaparecía, de repente se pasaba algunos días que no llegaba, ni aunque le hacían con el cuchillo. Y de repente aparecía ese gato, mis hermanos, parecía que lo hubiesen revolcado en carbón, sucio. Y llegaba y mi mamá le decía, mira cómo vienes. Y él se le daba vergüenza. Todo sucio. Y si te quedaras acá en la casa estarías limpio. Y él estaba así. Y le miraba. Y aceptaba el regaño. ¿Ya?
Y después ya mi mamá lo llevaba al sillón y se sentaba a mirar la tele y lo ponía al lado y él empezaba a limpiarse, ya quedaba limpiecito de nuevo. Mire, el padre de Lucas 15, ese que aparece en la parábola del hijo pródigo, el hijo viene hecho pedazo, hermano. Imagínese usted, se gastó toda la plata, no tenía que comer, seguramente venía todo menesteroso, sucio, piojento. Habrá estado durmiendo debajo de los árboles, por ahí, donde sea. ¿Cuál es la reacción? Dice la Biblia que le pone anillo. Le pone un anillo en su mano, señal de autoridad. Le da la mejor ropa. Le hace el mejor banquete, mata al becerro más gordo. Le da de comer. Mire, lo acepta. Y esto es algo que tenemos que aprender dentro de esta familia del Señor. Amén. Porque vea, de repente hay hermanos que se desaparecen por meses. Y nos faltan los hermanos dentro de la iglesia que lo quedan mirando como que ¿y ahora viene a aparecer? ¿Sabe a quién nos parecemos ahí? Nos parecemos al hermano del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hermano del hijo pródigo? Este que anda, mira, gastó tu plata, gastó la herencia que tú le diste y ahora viene y tú lo recibes así. A veces hay hermanos que actúan así como el hermano del hijo pródigo. ¿Amén o no amén? Uno, ¿cómo tiene que actuar? Como el padre del hijo pródigo. Mi hermano, ¿cómo está? Dele un abrazo. Pecador, ven, no, miento. No lo haga sentir mal. Pero salúdele de buena manera, amén. Esa aceptación del padre da a entender de que el padre no le ha quitado los derechos al hijo. Mire qué tremenda bendición. Cuando hablamos que ser parte de la familia de Dios, hay bendición. Y ojo que no le estoy diciendo que usted se vaya al mundial, ¿me entiende? ¿Sí me explico? Porque eso no es que tenemos una licencia. Bueno, como mi padre es bueno, entonces el pastor me dijo que me desaparezca unos 3 meses por acá. No abuse. ¿Ya? Ciertamente algunos de repente caerán y se levantarán y de repente vienen así, igualito al hijo pródigo. Todos amarreados, ¿cierto? Como mi gato lleno de carbón. Flaco, las costillas colgando. Pero ¿sabe qué? El padre lo recibe. Amén. Porque los hijos, a pesar de ser rebeldes, siguen siendo. ¿Amén o no amén? ¿Pasa o no pasa? Mire, recuerde usted cuando usted era hijo. ¿Dejó de ser hijo? ¿Cuántas le habremos hecho a nuestros padres? Amén. Un día mi papá me quiso justiciar, hermano. Y en ese tiempo yo tenía una condición física mucho mejor. Mire, de un lado de la mesa a la otra me quiso agarrar de las mechas. Yo hice un movimiento elástico, ¿cierto? Parecía Matrix. Y la mano, y salí escapando por la puerta. Y me dijo, ya vas a venir. Híjole, y tenía que regresar porque ya hacía frío en Punta Arenas. Amén. Yo dije, chuta, ¿y ahora cómo entro? Y mire, contrario a lo que pasa comúnmente en las casas, a mí la que no me la perdonaba era mi mamá. Pero en el caso de mi papá, puedo decir que ese día cuando llegué me fui haciendo como el loco, acercándome a la puerta, viendo cómo estaba el ambiente. Y mi papá me dijo un chilenismo que no se lo puedo decir. ¿Sí? Pero me dijo ahí una palabra que dice, entra, me dice. ¿Ya? Es lo que ponen las gallinas, por si acaso. Me dijo, entra. Y dijo, somos bendecidos. Ser parte de la familia de Dios nos bendice. Dejamos de ser huérfanos. Tenemos un Padre. No solo eso, Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. No solo eso, tengo paz con Dios. ¿Sabe lo que hermoso es saber que hay paz con Dios? Llegamos a un lugar de refugio, no solamente en Cristo, la misma iglesia, el cuerpo de los creyentes. Se cayó una botella por ahí, ¿no? Nah. Sí, chiste, hermano, ¿no?
El mismo cuerpo de Cristo es un lugar de refugio. Amén. El Salmo 133 no está en pantalla, no lo busque, pero usted grábeselo ahí, anótelo. Dice que qué bueno, qué lindo, qué beneficioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Mire, hay bendición en ser parte de la familia de Dios. Somos formados para la vida, como les decía. Recibimos información y no solamente eso, somos herederos, coherederos con Cristo. Por lo tanto, sí, hay bendición. Pero en tercer lugar, y con esto termino el mensaje, como toda familia también tenemos responsabilidades. En Gálatas 6:10 dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Amén. ¿Qué responsabilidad tenemos? Compartir. Compartir. Mis amados hermanos, cada vez que usted trae un alimento para la canasta de amor, cada vez que usted trae una ropa para lo que estamos pidiendo hoy día, no sé si vieron algunos de mensajes, estamos queriendo ayudar a una familia que está pasando un momento duro, ni siquiera viene a la iglesia. Ellos viven por allá por el valle, pero vivieron una situación dura. Una nena de 13 años, violada, con 2 hijos de esa violación. Hija de una madre soltera. Una niña prácticamente criando 2 bebés. Entonces, mis hermanos, cuando hacemos esos llamados, esos mensajes, es porque hay una necesidad. Y dice que mayormente a los de la familia de la fe, sí, porque también ayudamos a las familias de la iglesia cuando están en necesidad. Mis amados hermanos, y Pablo se autoincluye porque dice, si usted lee el texto, Pablo también habla de sí mismo. Dice, así que según tengamos, o sea, él dice, yo también me incluyo. Tengamos oportunidad, hagamos, él también se incluye. Pablo se está incluyendo en que ayudar, ¿cierto? Compartir, bendecir a la familia de la fe también era no solo una responsabilidad de la iglesia, era también de él. La familia de la fe es lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? Nuestra fe. ¿Amén o no amén? Somos de diferentes familias, digamos sanguíneas, pero ¿qué tenemos en común? Tenemos la fe. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis amados hermanos, cuando el texto dice hechura suya, se traduce de una palabra griega, poema. La idea es que nosotros somos el hermoso poema de Dios, somos la obra de arte de Dios. Ser hechura suya es porque somos a su imagen, somos su especial tesoro. Somos creación de Dios y somos sus hijos. Por lo tanto dice que como somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer lo bueno, buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto nos da a entender que el Señor no solamente da el querer, sino que también el hacer. Mire, el amor de Dios nos transforma. Somos su especial tesoro. Nos encuentra el Señor justamente en donde estamos. Mire, póngale atención a esto. El Señor nos encuentra en donde estamos, pero cuando le recibimos y recibimos ese amor, el Señor nos lleva a donde deberíamos ir. Amén. Recuerde, ¿en qué momento Dios lo encontró? Piense usted, retroceda en el tiempo. ¿En qué momento de su vida Dios le encontró? Porque el que andaba perdido era usted. Amén. Algunos dicen, no, yo encontré al Señor. No, ¿qué vas a encontrar tú al Señor? Tú no lo encontraste, Él te encontró a ti. Si la oveja perdida eras tú. Amén. Tú eras la que andaba descarriada. Todos nosotros somos la oveja número la 1, o la 100 mejor dicho. Las 99 ya estaban en el redil, todos somos la 100. Recuerde en qué momento Cristo le encontró. Bueno, cuando Cristo le encontró, usted se va a dar cuenta que cuando usted recibió de ese amor, empezó a transformar. Le transformó. El amor de Dios que salva el alma también va a cambiar la vida. Amén o no amén. Por lo tanto, si el Señor
Si Él nos ha encontrado y nosotros hemos rendido nuestra vida, no solamente nos salvó, sino que también nos cambia. ¿Y por qué digo esto? Porque nos permite que nosotros caminemos en buenas obras. O sea, mire, no siempre vamos a poder ayudar en todas las oportunidades, eso es verdad. No siempre vamos a poder ayudar a todo, pero siempre Dios te va a dar una oportunidad. Siempre, siempre vamos a tener una oportunidad para poder ayudar. Amén. El teólogo Leon Wood dice: las obras no tienen parte para nada en asegurar la salvación, pero después los cristianos probarán su fe por sus obras. ¿Cómo demostramos que caminamos en la fe? Por lo que hacemos en el día a día. Amén. Mire, si Dios nos ha dado esa capacidad por su Espíritu, también debemos confiar de que Él va a proporcionar las oportunidades para poder demostrar. Amén. Es por eso que cuando usted pueda, ayude. Dice que primeramente a los de la familia de la fe. ¿Dios te va a dar oportunidades para ayudar? Sí. Pero si de repente yo en ninguna ayudo, hermano, entonces ¿qué está pasando con la fe? Porque la fe también tiene que mostrarse en lo que hacemos. Amén. Por lo tanto, deberíamos orar de que cada día podamos experimentar mayores bendiciones y estar conscientes de que formamos parte de la familia de Dios, que tenemos un Padre que nos da bendiciones, pero que también tenemos la responsabilidad de ser bendición. Así que reflexione en estos tres aspectos en esta mañana. Hemos sido adoptados. Amén. Hemos sido adoptados por el Señor por medio de su gracia. Y una vez que somos adoptados, ya somos hijos y somos bendecidos. Pero cuando Dios nos bendice, también somos bendecidos para poder ser de bendición al que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Ser parte de la familia de Dios es una bendición. No se salga de la familia de Dios. Amén. No la embarre. ¿Cierto? Ser parte de la familia de Dios siempre será de bendición. Le invito a que podamos orar en esta mañana. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios por ser parte de su familia. Recuerde en esta mañana en qué condición llegó usted a Cristo, en qué momento Cristo le llamó, en qué momento Cristo le encontró en su camino. No somos iguales a cuando empezamos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu familia, la familia de Dios, la familia que abarca épocas, tiempos.